Bueno, pues vamos a hablar de los aforos. Normalmente, para poder hacer un estudio hidrológico, vamos a necesitar, por una parte, la pluviometría. Para hacer un estudio hidrológico vamos a necesitar medir la pluviometría, porque tenemos que saber lo que llueve. Una vez que sabemos lo que llueve, podemos hacer el estudio hidrológico. ¿Pero qué ocurre al final? ¿Cuál es el resultado final de nuestro estudio hidrológico? Pues entender los caudales que pasan por los distintos cauces. Entonces, para medir un caudal, el acto de medir un caudal se llama aforar. Entonces, ¿realmente qué es? Pues medir el caudal circulante. Imaginaos, no es sencillo, porque yo digo, bueno, pues tengo agua hasta aquí, pero no me vale solo con hacer una medición del calado del agua, sino que tengo que ver además qué velocidad tiene a lo largo de la sección, para poder multiplicar ese volumen por esa velocidad, y tendré un caudal. Entonces, esto es básico a la hora de medir, de poder diseñar y explotar obras hidráulicas. Imaginaos, es súper importante a la hora de diseñar una presa. Los órganos de desagüe de la presa van a tener que estar en consonancia con los caudales máximos que pasen por ese cauce, porque si no, la presa puede colapsar. Si no somos capaces de desaguar el caudal máximo de la avenida, la presa desbordará, y eso en el pasado ha resultado en tragedias muy graves. ¿Cómo se puede medir? Pues lo podemos medir por medida de velocidades. Entonces vamos a dividir nuestra sección en distintas zonas y vamos a medir la velocidad en cada una de ellas. Lo podemos medir por medida de nivel de agua, y ya tenemos calibrada esa sección. Y diréis, ¿cómo se calibra esa sección? Pues bien, se ha podido calibrar por aforos por medida de velocidades anteriormente, o porque ya tenemos un régimen en el cual sabemos exactamente cómo va a ser. Tenemos un canal y, por ejemplo, podemos tener un crítico y sabemos en ese crítico la velocidad que vamos a tener. Y por eso con la medida del nivel del agua lo podemos calcular. Eso sería una sección de control, o también podemos hacer aforar por trazadores. Colocamos una serie de elementos que se mueven en la corriente del río, y cuando llegan a un lugar ya sabemos la velocidad del agua que tiene el río. Pero cuando llegan todos esos trazadores, podemos hacer una media de las velocidades. Entonces, el problema real de una sección es el siguiente. La distribución de velocidades a lo largo de una sección de un canal abierto no es uniforme. Hay un máximo que se da más o menos a 1/3 de la superficie libre, y luego esta velocidad va disminuyendo hasta que en los laterales va siendo cada vez mejor. Con lo cual, ¿dónde medimos la velocidad? Con lo cual, lo que hacemos es que dividimos la sección en distintas zonas, que pueden ser, por ejemplo, verticales. Y dentro de la sección vertical decidimos dónde lo medimos. Y por otro lado, esta es la distribución de velocidades, esto es en sección transversal y esto es en sección longitudinal. La velocidad mínima va a estar prácticamente en el lecho porque tiene más rozamiento, es prácticamente nula, y la velocidad media va a estar pues, más o menos a 1/3, la velocidad máxima a 1/3 de la parte superior, y luego vuelve a disminuir por el rozamiento con el aire. ¿Vale? Eso es como está distribuido. Con lo cual, al final, para poder sacar el aforo, para saber exactamente la integral de todos los del caudal que está pasando por aquí, tenemos que hacer el sumatorio de todos estos diferenciales de superficie por la velocidad que tienen. Y se pueden hacer tanto en secciones verticales como podemos dividirlo en cuadrantes a lo largo de la sección. Entonces, en el caso de que nosotros queramos hacer un aforo mediante molinetes, si la sección es suficientemente grande, se divide tanto vertical como horizontalmente. Secciones, podemos tener secciones verticales 1, 2, 3, 4, 5, imaginaos, puede ser un río muy grande como el Guadalquivir, y dentro de cada uno de los perfiles o de los puntos verticales, a distintas alturas o distintas profundidades, vamos tomando la velocidad. Y una vez sacamos este gráfico, podemos sacar el área asociada a cada uno de esos puntos donde hemos tomado la velocidad para obtener el volumen total de agua que está pasando, el caudal total de agua que está pasando, el volumen por unidad de tiempo. Vale.
Entonces, básicamente se hacían estos croquis, imaginaos, se pone una cuerda, de lado a lado, se divide en distintos trozos, se va midiendo cuánto se ha avanzado a lo largo de la cuerda. No tienen por qué estar uniformemente distribuidas, sino que puede depender un poco de la batimetría. La batimetría es la topografía que está sumergida y se tomando medidas en todos estos puntos para conseguir tener el caudal que pasa por unidad de tiempo. Otra opción puede ser mediante sección de control. Entonces, nosotros vamos a podemos medirlo por la diferencia de calados que tenemos en la sección de aforo y la sección de control en la que sabemos que se va a producir un régimen crítico, conociendo esta sobreelevación del azud que tenemos sumergido, y después se producirá un salto hidráulico para volver al régimen hidráulico anterior. Este tipo de secciones son las más habituales, veréis que normalmente están cerca de una infraestructura, un puente, no por nada, sino porque ya tenemos más localizada la sección, es más fácil llegar, hay una carretera que podemos acceder a ese punto. Si la ponemos en cualquier lugar aleatorio del cauce, pues no tendremos acceso, y veis que está con una estación. Tenemos una estación automática medidora de aforos, tenemos la conexión con paneles solares para darle electricidad, para darle capacidad de seguir midiendo y transmitiendo, y normalmente pues suele haber una escala para que en el caso de que no funcione el caudalímetro o la sección de control automática, podemos tomar esas medidas directamente fijándonos en la pared, en el cajero lateral de la sección. Entonces, lo que se hace es que se van tomando distintos, normalmente con la sección de control lo que ha hecho es que ya se ha calibrado esa sección. Es decir, para a estas alturas se ha calculado el caudal total que pasa por ella. ¿De acuerdo? Entonces, esto se llama curva de gasto. Pues normalmente, cuando os conectéis por internet a alguna estación de aforos, porque hay una serie de redes automáticas de aforos en internet que podemos consultar, por ejemplo en el País Vasco, no te va a decir el caudal, te va a decir simplemente la cuota. La curva de gasto es algo que realmente lo guardan para ellos, o incluso de vez en cuando lo van calibrando, porque imaginaos en esta sección parece que está muy encajonada, pero el río podría estar saliéndose por otro lado. Entonces, lo que pasa por esta sección puede que no sea toda la avenida, todo el caudal de avenida que realmente está ocurriendo. Pensad en el río Ebro, y que cuando hay una avenida de 500 años, desborda de los límites del canal que está en la ciudad, y probablemente tenga otros ramales en campos que están cercanos, en zonas cercanas, con lo cual esos ramales también llevan agua y hay que calibrarlos, con lo cual si medimos aquí 5 metros, posiblemente no sea solo el caudal que pasa por aquí, sino que hay secciones fuera de este canal, ahora os lo dibujaré, que tendríamos que tener en cuenta. ¿Y cómo se puede medir esto? Pues en general lo que se hace es un modelo matemático, un modelo hidráulico, para poder calibrar cuánto pasa por esas secciones que están desbordadas. Vale. ¿Qué podemos tener en secciones de control? Pues podemos tener vertederos de marea delgada, con su curva de vertido, vertederos de pared gruesa, en que la contracción de la lámina de agua va a ser de 1/3 respecto a la altura libre que teníamos antes de entrar en la parte de vertedero de pared gruesa. Y esta es la fórmula para tener el caudal que está pasando por esta sección de control. Conocido la longitud del vertedero, podemos conocer aproximadamente cuál es el caudal que está vertiendo por ahí. Entonces, igual que hay una serie de estaciones pluviométricas en toda España, también hay una serie de estaciones de aforos, ¿vale? Aquí tenéis algunos enlaces, los que podéis revisar estos aforos. Muchos los están publicando en tiempo real, y algunas de estas estaciones son automáticas y otras no. Automáticas significa que está siempre midiéndose, y si no, pues lo van midiendo una vez al día. Estos datos de aforos, cuando se tiene que hacer un estudio hidrológico o hidráulico de un cauce suficientemente grande, en lugar de hacer
tenemos que utilizar los aforos para poder calibrar el modelo. Normalmente se va a hacer un modelo hidráulico o un modelo hidrológico de nuestra cuenca hasta ese punto, con distintas metodologías. Ya no va a poder ser una metodología simplificada, sino que va a haber que considerar todas las cuencas que tenemos hasta llegar a ese punto. Pero sin embargo, luego lo que es adecuado es poderlo calibrar con estos datos de aforos. Entonces, normalmente, o bien te dan ya la curva de máximos caudales para cada periodo de retorno, porque ya te han hecho ese trabajo estadístico de ordenar esos pares de valores y decirte qué probabilidad tienes de cada uno de esos eventos, o bien lo tenemos que hacer nosotros. Y como elemento adicional de calibración, en España el CEDEX publica un mapa en el cual tenemos los caudales máximos para cada uno de los tramos que hay. Eso sí, los caudales máximos se refieren al régimen natural, no regulado. La diferencia con el régimen regulado y el natural, el regulado es el que tenemos ahora con presas. Evidentemente, si tenemos una serie de presas hasta un punto del río Tajo, el caudal que pase por ahí, aunque tengamos una avenida grande, va a estar regulado por las presas que se encuentran en su camino. Pero para nosotros hacer un estudio realmente adecuado tenemos que considerar que no hay regulación. De esa manera nos ponemos del lado de la seguridad. Si todas las presas estuvieran vertiendo al máximo de la capacidad de los aliviaderos, y los aliviaderos de las presas se tienen que dimensionar para entre 500 y 1000 años de periodo de retorno, porque que colapse una presa es una catástrofe, entonces tendremos que dimensionarlo para esos caudales. Eso es muy importante conocer esa diferencia. Vale. Una vez que ya sabemos lo que es un aforo, ahora, y lo que es la medida de la precipitación, lo siguiente que nosotros calculamos como hidrólogos son los caudales de avenida. El caudal de avenida te lo da el estudio del acueducto hidrológico de la cuenca. Entonces, este es un plano con todos los cauces principales de España y en color más oscuro vamos a tener aquellos que tienen mayor caudal. ¿Vale? De esta manera se ha querido dimensionar o representar esto. Y al final, a un caudal de avenida se le llama a un caudal artificialmente alto en el río. No hay que confundir esto, entonces esto podemos tener como distintas maneras de expresarlo. Podemos hablar de la crecida anual máxima, o sea, todos los años los ríos van a ir, crecen un poco, disminuyen, pero no hay que confundir el caudal de avenida o las avenidas extraordinarias con las crecidas normales del río. Esas son las que nos van a definir más o menos el dominio público hidráulico, el cauce morfológico, es decir, para que un río tenga una determinada forma, tiene que haber habitualmente esos caudales pasando por ahí, pero sin embargo el río no está, digamos, la sección del río no está dimensionada o no es tan amplia como para albergar un caudal extraordinario de avenida, que puede ser de 100 o de 500 años de periodo de retorno. Acordaos que no significa que pase cada 100 años o cada 500 años, sino que la probabilidad es 1 entre 100 o 1 entre 500 de que ocurra cada año. Entonces, cuando llega ese caudal de avenida extremo, el río desborda. ¿Y por qué se produce un caudal extraordinario? Pues básicamente porque pasa mucha agua por el cauce, lógicamente. La primera causa puede ser la precipitación. Si hay unas tormentas que son intensas y que tienen una duración similar al tiempo de concentración del río, vamos a tener una crecida en ese punto. ¿Por qué similares? Porque si es menor al tiempo de concentración del río, prácticamente no creará crecida ahí, la creará posiblemente en otro tramo más corto del río. Si es mayor, en general, va a ser de menor intensidad y no va a crear crecidas extraordinarias. También puede ser por fusión de nieve, es decir, aunque no llueva, al final del invierno, cuando empieza la primavera, suben las temperaturas, hay un gran aporte de caudales y los ríos tienen crecidas apreciables, dependiendo del año, pero los organismos de cuenca se preparan para mantener esas presas vacías antes de que llegue la precipitación derretida de la nieve, porque van a llenar las presas y para evitar tener que hacer desagües no controlados, con mucho caudal.
Porque claro, aunque nosotros tengamos una presa que tenga una capacidad de verter un caudal de avenida de 500 años de periodo de retorno, no quiere decir que aguas abajo no produzcamos una crecida. Así que con la presa podemos regular e ir vaciando poco a poco en previsión del exceso de agua que va a llegar para evitar problemas aguas abajo. También va a depender del estado de humedad del suelo, es decir, si ya tenemos la cuenca muy húmeda y ha llovido aunque sea poco, puede ser que la avenida sea grande. De la geomorfología de la cuenca, hay cuencas bueno, pues que tienen más caudales, digamos, que pueden tener potencialmente más zona inundable que otras que pueden estar más recogidas, y también depende de la actividad humana, porque si empezamos a colocar obstáculos al al flujo del agua, vamos a poder tener, bueno, pues podemos crear una avenida artificial porque a lo mejor se acumule el agua en un determinado punto y este agua se ha acumulado, por ejemplo, detrás de un puente, detrás de un azud, y en un momento dado esto colapsa y crea una avenida artificial. Entonces, cuando vayamos a calcular el caudal máximo de una cuenca, podemos utilizar varios métodos. El primer método es métodos empíricos, es decir, hay gente que se ha dedicado a estudiar muchas cuencas y saca como unos órdenes de magnitud en función del área de la cuenca, en función de dónde está esa cuenca, y tenemos un orden de magnitud del caudal máximo. ¿Para qué sirve esto? Pues porque no es lo mismo tener un cauce que potencialmente puedan pasar 5.000 metros cúbicos por segundo a que pasen 5. Es para tener un orden de magnitud. Luego podemos usar métodos estadísticos basados en datos de caudales, básicamente en datos de aforos, que son los que hemos estado viendo antes. Hemos recibido muchos datos de aforos, o vamos a un sitio y nos dan esos datos y nosotros trabajamos con ellos y sacamos, digamos, un análisis estadístico. ¿Vale? Por lo menos se necesita para hacer un buen estudio estadístico al menos 33 valores de años, de una serie consecutiva de años. Entonces hay veces que estas estaciones, ahora sí, porque ya hay muchas que son automáticas, pero por hace años no había tanta disponibilidad y podías tener una estación de aforos, pero de mala calidad. Significa que los datos que tenían no eran suficientemente valiosos. Podemos utilizar también el método racional. El método racional es un método simplificado en el cual consideramos la cuenca como una sola, no hacemos subdivisiones y sacamos el caudal en ese punto. Este tipo de cálculos es útil, por ejemplo, para obras de paso, pequeñas obras de paso de carreteras o de otras obras lineales como puede ser el ferrocarril. Y de hecho la normativa de drenaje de carreteras te dice cómo calcular estos caudales. Y usaremos el método racional. Luego tenemos el método de las isócronas. ¿Vale? ¿Os acordáis? Vamos dividiendo nuestra cuenca en zonas y cada hora le vamos aplicando, o cada unidad de tiempo le vamos aplicando la precipitación y vamos uniendo, es como una especie de método racional por tramos. Y luego vamos a utilizar el método hidrograma unitario, que ahora veremos, o bueno, pues modelos matemáticos en los cuales pues, que es lo que vamos a utilizar con la práctica del curso, en el cual incluiremos los datos del modelo digital del terreno, incluiremos los datos de escorrentía superficial, de escorrentía, la rugosidad, tenemos las lluvias y podremos ver qué es lo que nos devuelve esa cuenca con esa lluvia. Y los modelos matemáticos pues, pueden ser distribuidos o unitarios. Esperemos ahora un poco todas estas opciones para calcularlo. Si vamos a usar fórmulas empíricas, hay varios autores que nos dan una primera aproximación para entender cuál es el caudal máximo que puede tener la cuenca. Hay que hablar que se trata de caudales extremos, ¿vale? Se trata de 500, 1000 años de periodo de retorno. Entonces, algunos, por ejemplo, Passetti, que utiliza para calcular el caudal en metros cúbicos por segundo, incluyes la precipitación máxima en 24 horas, y esto hay que proporcionarlo en metros, es decir, ojo porque si tenemos litros tenemos que dividirlo entre 1000. Incorporamos cuánta superficie montañosa hay en kilómetros cuadrados, cuánta superficie llana, hay un factor adimensional
que es inversamente proporcional a la longitud de la cuenca, pero tampoco tenemos esa tabla, con lo cual podemos poner un valor de 750 y la longitud máxima de la cuenca y nos va a dar un valor. Entonces, algunos de los problemas pueden ir en esta línea, en obtener este valor primero de referencia o orden de magnitud. Luego podemos tener otros que simplemente utilizan como un parámetro en la superficie. Puede utilizar una media de los caudales diarios de un año, ¿vale? O en general lo que utiliza es la superficie. Y algunos que utilizan el concepto de periodo de retorno. Entonces, si no tenéis nada, podéis utilizar el de Zapata o el de Gómez Quijano, que son muy parecidos. Vale, si ya tenemos suficientes datos, podemos utilizar un método estadístico. Entonces, primero es recopilar esos datos, es decir, obtenemos cómo se hace. Pues normalmente lo que se obtiene es un listado de los caudales máximos anuales de una serie de años. Una vez que tienes esto, lo que hacemos es analizarlos, es decir, puede ser que el régimen sea natural o el régimen sea regulado. Si estamos mezclando una época en la que el régimen era natural, que no teníamos ninguna presa ni ningún órgano para, digamos, regular los caudales, con otra situación en la que sí lo hay, no es válido. Tenemos que tener siempre la misma situación. Luego también puede ser que haya cambiado el grado de urbanización de la cuenca. Entonces esto sirve sobre todo para cuencas rurales. Y una vez que hayamos hecho este análisis de datos, hacemos una extrapolación de los caudales máximos. Y con esto lo que hacemos con los pares de valores, hacemos una distribución estadística, un Velo-Log-Pearson. Eso se puede hacer también en Excel, con métodos gráficos. Y es recomendable para un análisis de caudales que tengamos al menos entre 40 y 50 años. Si tenemos series más cortas, lo podemos comparar con otras cuencas similares y hacer una extrapolación, y en series más cortas solamente como valores orientativos, porque cuando hagamos el cálculo hidrológico podremos compararlo. Y el contraste sirve para compararlo con cuencas similares, es decir, si a nosotros nos han salido por ejemplo, la vertiente mediterránea, nos ha salido para una cuenca, para una determinada superficie, hay que siempre relacionarlo con la superficie, un determinado caudal, lo podemos comparar con otra y hacer una correlación de estas dos variables, ¿no? De la superficie y de los caudales. Bueno, esta es la única fórmula que os tenéis que saber de memoria, ¿vale? Las demás os las voy a poner. Entonces, es el cálculo de caudales mediante el método racional. Entonces, cuando se usa el método racional, solo se puede utilizar en aquellas cuencas en las que la cuenca es pequeña y se basa en la hipótesis de que la duración de la lluvia sea superior o similar al tiempo de concentración. Por lo que el máximo de caudal posible se va a mantener y lo vamos a alcanzar. Si estamos usando lluvias muy cortas, no vamos a poder alcanzar el caudal máximo. ¿Vale? Y la fórmula es muy sencilla. Para obtener el caudal, tenemos el coeficiente de escorrentía por la intensidad de la tormenta, por el área de la cuenca, y lo dividimos entre 3,6. Y con esto obtenemos el caudal máximo de avenida. Entonces, básicamente, los problemas que haremos en esta primera parte se refieren simplemente a esto. Obtenemos la precipitación total, podemos hacer un cálculo del coeficiente de escorrentía global para toda la cuenca y conseguir calcular los caudales con el método racional. ¿Cómo podemos determinar los coeficientes de escorrentía? Bueno, pues los coeficientes de escorrentía es un coeficiente adimensional. Cuanto mayor cercano a 1 sea, significa que mayor es la escorrentía. Es decir, C1 es que escurre todo. C010 solo el 10%. Básicamente es como un porcentaje. Y podemos tener unos órdenes de magnitud de cuánto es el coeficiente de escorrentía dependiendo del tipo de terreno. Sobre todo, además, es importante tener en cuenta si la pendiente es plana
o si tenemos una pendiente mayor. Evidentemente, cuanto mayor sea la pendiente, más rápido va a ir el agua y más va a escurrir y menos se va a retener en el terreno. Entonces, esto sería una buena aproximación a lo que son los usos de suelo, dependiendo de que sean, digamos, usos de suelo naturales, o si hablamos de zonas urbanas, ya vamos a tener otro tipo de coeficiente de escorrentía. En general, podemos incluso tener zonas en que tenemos 0,95, porque es prácticamente todo impermeable, y dependiendo del grado de urbanización, de si son jardines, de si son zonas en barbecho improductivo, pues pueden tener un valor más pequeño, porque entonces escurrirá potencialmente menos agua. Vale. Para calcular el método racional, lo primero que hay que hacer, o calcular los caudales mediante el método racional, lo primero que hay que hacer es analizar si estamos en una situación adecuada para utilizar este método. Vale. Solo va a servir para superficies menores de 2,5 o 3 kilómetros cuadrados. Tiempos de concentración cortos, menores de 1 hora, porque si no la precipitación que tengamos seguro que no va a ser más larga que el tiempo de concentración. Tenemos que tener datos de lluvia o datos pluviométricos o unas curvas IDF que nos podemos fiar. Si no tenemos prácticamente datos, no podemos sacar el caudal máximo de avenida con este método. Vale, todo esto de depurar los datos, incluyendo análisis de goles, masas y volumen de datos, si ya tenemos unas curvas IDF buenas, no nos hace falta, nosotros partiremos de esto. Y luego podemos extrapolar de la lluvia para el periodo de retorno deseado con la lluvia diaria. Entonces, si no tenemos curvas IDF, cosa que ahora ya es muy raro, pero se puede utilizar, digamos, esta tabla. Entonces, si no tenemos las curvas IDF, tenemos que transformar nuestra lluvia, la lluvia diaria, en lluvia de 1 hora, de 20 minutos, etc. Entonces, dependiendo de la zona que estemos, podemos hacer las siguientes transformaciones. Vale. La lluvia, la P sub D es la lluvia diaria, y nosotros podemos convertir las intensidades. Por ejemplo, si queremos saber la intensidad de 72 horas, la intensidad de 72 horas será 0,44 por la intensidad de 24 horas, lo cual tiene sentido, porque si está más horas lloviendo, la intensidad va a ser menor. Si tenemos la intensidad de 24 horas y queremos sacar la de 12, pues la de 12 horas será la de 24 entre 0,60, ¿vale? Ojo donde tenemos los términos. Y esto para las zonas aire. Y luego, por ejemplo, si estamos en el norte de España o en el Mediterráneo Atlántico, va a haber algunos coeficientes que son un poco distintos. Podemos pasar de la lluvia, una vez que tengamos aquí la lluvia de 6 horas, ¿vale? Podemos calcular, una vez que tenemos la lluvia de 6 horas, podemos calcular la lluvia de 1 hora. Con la lluvia de 1 hora podemos calcular la de 2 horas, la de 30 minutos, la de 20 minutos y la de 10 minutos, y así donde estemos. Entonces, algunos de los problemas que os ponga, os diré, estamos en la provincia de Guipúzcoa, luego estamos en zona A, pues tenéis que fijar en lo que pone aquí en la zona A y calcular la lluvia para un determinado periodo de lluvia, ¿vale? La intensidad de lluvia por un determinado periodo. Y ojo, porque luego cuando calculéis la lluvia, tenéis que tener en cuenta que se trabaja con intensidades, pero luego la lluvia total hay que multiplicarla por la duración. Entonces, si tenemos una intensidad de 10 milímetros hora y la lluvia es de 1 hora, fenomenal, 10 milímetros. Pero si tenemos una intensidad de 60 milímetros hora y la lluvia es de media hora, son 30 milímetros. O sea que ojo con eso, que es donde más errores se cometen. La tablita esta nos la darías. Sí, sí, sí. La única que tenéis que saber es la de esta. Bueno, es fácil, ¿no? La del método racional, sí. Sí, ya. Entonces, ¿por qué hace falta calcular la intensidad de la tormenta? Porque hay veces que vamos a tener, primero tenemos que calcular
el tiempo de concentración de la cuenca y luego, una vez que tengamos el tiempo de concentración de la cuenca, tenemos que determinar la intensidad de lluvia de una lluvia que tenga esa duración, que es la del tiempo de concentración, o una parecida, que si no nos da 5,5 horas de tiempo de concentración, que no, porque tiene que ser menos de una hora, no nos vamos a ir a una lluvia de 5,5, queremos una de 6, por ejemplo. Vale, entonces, el otro método es el método semigráfico o de las isócronas. Yo creo que este año voy a cambiar la práctica y la vamos a hacer con el método de las isócronas y así lo aprendéis, porque siempre os pongo el otro, el método racional. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues se dibuja la cuenca y los cauces secundarios y se van definiendo, y yo lo que os diría sería cada una de las zonas, pero se van definiendo más o menos por velocidades y por pendientes, pues esas zonas que tardan, pues en la primera hora me llega esta primera cuña, en la segunda hora me llega esta otra, en la tercera hora me llega esta otra, y así sucesivamente. Y lo vamos como haciendo una integral, básicamente. Entonces, el caudal en el momento 1, en la primera hora, será o la unidad de tiempo que nosotros dispongamos. Entonces, esto es para cuencas más grandes, no es para una cuenca con el método racional. Entonces, vamos a poner la intensidad 1 del periodo 1 por el área 1, y así sucesivamente vamos a ir sacando los distintos caudales. Y el hidrograma, vale, y hay que tener en cuenta que hay que restarle a la intensidad, tenemos que hablar solo de lluvias eficaces. ¿Qué significa lluvia eficaz? Que le hemos quitado las pérdidas. Es decir, que tenemos, imaginemos que tenemos un coeficiente de escorrentía de 0,50, tenemos que considerar la mitad de esa lluvia. Aquí está implícito, ¿vale? Y al final vamos sacando el hidrograma y vamos a sacar una serie de puntos, llegará un momento que subirá y luego bajará. Y podemos sacar el caudal máximo de la avenida. Es más, sacamos el hidrograma entero, no solamente el caudal máximo. Vale. Hay otro método que lo descubrió Sherman, y es para cuencas medianas y se basa en que prácticamente todas las cuencas las podemos subdividir en una cuenca ideal unitaria. Y todas las cuencas ideales unitarias van a tener la misma forma de hidrograma. Y podremos hacer combinaciones de todas esas. Es como si... Bueno, ahora veréis que al final el hidrograma unitario, ¿por qué se llama unitario? Porque no tiene orden de... O sea, no tiene... Es en tanto por uno, es decir, los parámetros que definen el caudal, el hidrograma unitario, son el tiempo de punta y el caudal máximo. Pero luego todo eso está en relación en tanto por uno. Y dependiendo de lo grande que sea la cuenca, vamos a tener mayor caudal o mayor longitud o mayor duración de tiempo en hacer ese hidrograma. Y cuando tenemos una cuenca compleja, la suma de todos esos hidrogramas colocados uno tras otro o en donde correspondan nos va a dar la forma del hidrograma total. Entonces, para eso, lo primero que hizo es suponer que para tormentas cortas e intensas, el tiempo de punta del hidrograma es constante e independiente de la duración de la tormenta. ¿Vale? Y estos tiempos de punta son decrecientes hasta que se alcanza un valor T que se mantiene constante, ¿vale? Aunque se disminuya aún más la duración de la tormenta, ¿vale? Ahora lo veremos gráficamente. Ese es el primer principio. Luego, que el volumen de escorrentía para duraciones cortas, tormentas de la misma duración inferior al tiempo de sub 0 el hidrograma, el volumen de escorrentía producido es proporcional a la intensidad de dichas tormentas. Es decir, que si yo tengo una tormenta, una de intensidad A, que es por ejemplo doble de la B, el volumen que me generan es proporcional a la relación que hay entre las intensidades. Y va a ser la misma forma, pero achatada.
y que si tenemos una duración, ese es el principio de superposición, si tenemos un hidrograma producido por una tormenta de un tiempo superior a t, lo podemos obtener dividiendo la tormenta en partes iguales a t y superponiendo cada uno de esos hidrogramas. Y nos va a salir el hidrograma completo. Pero vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que tengo una lluvia que no es uniforme, sino que va a tener un primer tramo con intensidad B, luego sube intensidad A y luego C. Bueno, pues cada una de estas lluvias, si las aplicara de manera independiente a la cuenca, me daría cada uno de estos hidrogramas que tienen que estar alineados con cada uno de los momentos en los que empiezan, o sea, empieza el primer hidrograma, luego empieza el siguiente, cuando empieza la siguiente lluvia, así, la suma de todos esos es lo mismo que el hidrograma que saldría de combinar todas, y esto realmente es así. Entonces, este método es útil porque si tenemos una cuenca, podemos aplicar, o sea, nosotros vamos a calcular, por ejemplo, con el método racional o con cualquier otro método, este caudal de punta, pero luego le podemos aplicar esa forma, con lo cual podemos dividir una tormenta de intensidades distintas en sus bloques unitarios. Hay otros tipos de hidrogramas, que son, ese es el más habitual, el hidrograma triangular, ¿vale? Que ponemos el tiempo de punta y el tiempo de base, o bueno, también otros hidrogramas de Snyder, que tienen otra serie de parámetros, pero el que más se utiliza es el hidrograma unitario y está universalmente, digamos, admitido. Si no tenemos hidrograma, podemos utilizar este y lo parametrizamos de la siguiente manera, que conseguimos el valor del tiempo de punta, que suele ser del orden de 0,6 veces el tiempo de concentración, y está ya parametrizado de manera que si tenemos un montón de duraciones de lluvia cortitas, podemos utilizarlo, todas estas duran el tiempo de concentración, y nos saldría la suma de todos esos, nos saldría un hidrograma en S, que realmente es lo que estuvimos viendo el otro día. Cuando la duración de lluvia sobrepasa el tiempo de concentración, lo que hace es que se mantiene constante, ya no aumenta más el caudal. O sea, llega un punto que la lluvia, por mucho más que llueva con la misma intensidad, no puede aumentar el caudal. Entonces, para determinar la lluvia de proyecto, ¿qué es lo que se hace? Lo he repetido 1000 veces. Pero primero obtenemos los datos de la lluvia de la zona. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Rellenamos los datos que falten, ¿vale? Porque a veces, ¿qué es lo que ocurre? Ya tenemos varias estaciones de aforos y una está completa en unos años, otra no, e intentamos rellenar por proporcionalidad esos valores que nos faltan. Pues es lo que se hacía antes, ahora solemos tener las curvas IDF, tenemos el cálculo de la serie pluviométrica, obtenemos el valor de la precipitación diaria para el periodo de retorno que tenemos. ¿Y qué ocurre? Antes hay una diferencia que es entre la precipitación diaria y la precipitación de 24 horas. Vale, la precipitación de 24 horas es la que ocurre, la máxima precipitación, o sea, nosotros vamos a un periodo de retorno y queremos ir al valor máximo, es decir, no estamos midiendo una precipitación media a lo largo del año, sino el valor máximo de precipitación diaria para 500 años. Entonces, por ejemplo, para aquí, imaginaos un valor habitual pues de periodo de retorno de 5 años, podría ser que lluevan en 24 horas 20 litros, imaginaos, que no es mucho, o 15 litros, lo que sea que tenga la pluviometría en esta zona. Si nos vamos a 500 años, probablemente sea a lo mejor 100 litros o 150 litros. Entonces vamos al día pese. Como antaño, eso no pasa con las estaciones automáticas, antaño se medía cada 24 horas. Es decir, o cada día, se vería a las 6 de la tarde, llegabas, medías el pluviómetro, tomabas la medida, lo vaciabas, llegas al siguiente día a las 6 de la tarde. O cada 12 horas, a las 6 de la tarde, 6 de la mañana. ¿No? Dependiendo, 8 de la tarde, la hora que sea. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando queremos la precipitación de 24 horas,
la queremos de las 24 horas pésimas, es decir, que no tiene por qué coincidir con las 6 de la mañana, no tiene que coincidir con el intervalo en el que se hacía la medición, sino que puede que haya que las peores horas sean de 3 de la mañana a 3 de la mañana y nadie fue a medirlo en ese intervalo. ¿Comprendéis? Entonces, para poder pasar de precipitación diaria a 24 horas, hay que multiplicar el valor de diario por 1,13. O si se mide cada 12 horas por 1,06. Esto es algo estadístico que no se discute. Y una vez que tengamos, para determinar, con eso determinamos la precipitación diaria, y para determinar el dietograma o pluviograma, es decir, la forma de la lluvia, ¿ves? Esta forma de lluvia, lo que hacemos es o bien nos inventamos uno sintético o estudiamos dietogramas históricos y vemos qué formas tienen las lluvias en esa zona. O bien hacemos un dietograma sintético. ¿Cómo lo decidimos? Pues en función de la duración de la lluvia tenemos que intentar ir a por un hidrograma que tenga una duración de lluvia similar al tiempo de concentración para que nos dé el máximo valor posible de caudales.